Si estamos bien, largo ya y me dicen cuánto tiempo tengo a disposición y trato de adecuarme. Sí, ya puedes comenzar hasta -5 máximo, por favor. Muy bien, entonces vamos a ir para adelante. Bien, ¿en qué consiste el libro? El libro consiste en dos partes. La primera es la tesis. Yo hice la maestría de Relaciones Internacionales de la Universidad de Bolonia, y si bien siempre fui un aficionado a la economía, siempre he leído mucho los clásicos económicos y he tratado de aprender en eso. Tengo una formación también en estadísticas, tanto de la Facultad de Ingeniería como de mi profesor de Educación Física, que tenía 2 años de estadísticas, pero hacer el curso de la Universidad de Bolonia me permitió ahondar un poco algunos temas. Tuve profesores muy buenos, desde Sack, Machinea, y eso me permitió hacer una tesis sobre economía. Por eso creo que es pertinente presentarlo en un foro de este tipo, porque es un libro abundante de datos económicos y cada una de sus afirmaciones, que son sobre todo de naturaleza política, tiene una fundamentación económica. Por eso el subtítulo no es casual. Modus operandi alude a mi concepción del peronismo. Porque claro, decía Bertrand Russell que la mayor parte de las discusiones son discusiones acerca de las definiciones, y que una vez establecidas las definiciones, todo lo demás era fácil de hacerse. Entonces acá la primera pregunta es ¿a qué llamamos peronismo? ¿No? Y en general yo creo que hay un error muy grande de concepción, que es identificar el peronismo con un tipo de concepción ideológica con respecto al rol del Estado, con respecto a la sociedad, etcétera, etcétera, que sí existe, que sí es fuerte, pero que es muy mutable, y que lo que define al peronismo de todas sus épocas es la coincidencia en la búsqueda del poder político, la búsqueda de mantenerse en el poder a cualquier precio, ya sea aplicando recetas populistas de derecha como de izquierda, ya sea Kirchner o Menem, y una estrategia que es la que define el título del libro, Los días más felices. O sea, ¿qué es lo que unifica a todos los peronismos? A los 4 ciclos que yo analizo dentro de la tesis y a la parte final del libro, que son 80 páginas dedicadas a verificar si las tesis enunciadas se cumplen en el gobierno de Alberto. Lo que unifica a todos son los días más felices. Todos los gobiernos peronistas han hecho lo mismo, que es crear días más felices basados en circunstancias económicas extraordinariamente favorables que recibieron todos ellos. Todos los ciclos peronistas tuvieron, hablamos de los 4 primeros, pero ahí podríamos integrar también el de Alberto, situaciones en las cuales había un enorme viento de cola internacional, los términos de intercambio más altos de la historia. Cito de memoria: 150 en 1948, 146 en 1973, llegamos a 150, 151 con los Kirchner, y ahora estamos en 166, el más alto de toda nuestra historia. La única excepción fue Menem, en esto y en varias cosas, y me voy a referir a ese punto. ¿Qué hicieron con esos recursos inesperados, más otros que tenía? Perón recibió un banco central repleto de lingotes de oro, con un porcentaje del PBI que nunca volvió a repetirse, y los liquidó en 3 años. Cuando Perón empieza, teníamos para pagar 5 años de exportaciones con las reservas del Banco Central, sin exportar. 5 años. Cuando a los 3 años podíamos pagar 5 meses. Y cuando Perón terminó, 2 meses. Otros recursos que hubo fueron los stocks. El peronismo fue un sistemático liquidador de stocks, ya sea de stocks de infraestructura, sobre todo está analizado el aspecto energético, muy claro en el gobierno actual, y también liquidador de stocks en el sentido de superávits económicos. Contrariamente a lo que ellos sostienen, nunca recibieron tierra arrasada, siempre recibieron un país que crecía, tanto el primer Perón como el segundo Perón. La excepción, otra vez, fue Menem, como los Kirchner recibieron un país que estaba listo para volar y despegar,
¿Y qué hicieron con toda esa plata? La volcaron al consumo. ¿Y por qué la volcaron al consumo? Para reforzar su poder político. Contrariamente a lo que dice la leyenda peronista, siempre asumieron los líderes peronistas en situación de extraordinaria debilidad política y con grandes ambiciones de poder, todos ellos sin reelección a la vista. Perón no tenía reelección, Menem no tenía reelección, y los Kirchner no tenían más que una reelección, y todos trabajaron para afianzar el poder político vacilante que recibieron, ganarse el favor del pueblo a través de la creación de días más felices, reventando todo, aumentando la inflación de manera absolutamente irresponsable, sobre todo en el primer Perón y en el caso de los Kirchner, sin ninguna necesidad, con el país creciendo a tasas chinas, igual reventaron la inflación, la septuplicaron en 4 o 5 años. Y todo eso para crear días más felices. La correlación, que en el libro está, yo hice el cálculo de los recursos extraordinarios ingresados por términos de intercambio y por liquidación de reservas. En el caso de Menem, heterodoxo, por venta de empresas privatizadas y endeudamiento fácil, que es lo que recibió Menem. Menem no tuvo términos de intercambio altos, tuvo términos de intercambio medios, pero crecientes, pero sobre todo extrajo recursos, primero de las privatizaciones y después de del endeudamiento. Y en el gráfico se ve muy claro como fue una constante de alrededor, creo que 2,5-3% del PBI, es la suma de privatizaciones y endeudamiento. Al principio era casi todo privatizaciones, cuando las privatizaciones se fueron acabando, se fue cubriendo siempre con endeudamiento. En todos los casos hicieron lo mismo, los días más felices. Y crearon 3 o 4 años de euforia, el primer Perón, del 46 al 49, Menem, su primer gobierno, a partir de la convertibilidad. Perón lo intentó también en el 73, los días de Gelbar, que se frustraron después por el cambio, por la crisis del petróleo, y los Kirchner ni hablar, el ciclo más largo de días más felices que abarcaron prácticamente todo el primer gobierno de Néstor y la primera parte del primer gobierno de Cristina. Y después, que se arregle el mundo. Después vemos si pagamos nosotros la cuenta, si la pagan otros. A veces la pagaron ellos, a veces la pagaron otros, en todos los casos con muy malos resultados. Se me objeta mucho el hecho de que Menem es en muchos casos un caso atípico, ya sea por la estrategia que utilizó, ya sea porque tuvo algunos elementos políticos diferentes. Menem no era totalitario, todos los demás gobiernos peronistas eran fuertemente autoritarios y con tendencia al totalitarismo. Menem fue más bien privatista, el resto fue más bien estatista. Se pueden ofrecer muchísimas diferencias. Lo cierto es que se presta poca atención a los elementos de unidad. Esto es un punto que es fundamental en el libro, porque una de las tesis contra las que discute el libro es la de la multiplicidad. Hay muchos peronismos, no se puede generalizar. Sí se puede generalizar, hay diferencias, pero hay elementos comunes. Y es cierto que el primer gobierno de Perón se pareció mucho al del segundo de Perón de los 70 y al de los Kirchner, pero también es cierto que el segundo gobierno de Perón, a partir de la crisis, a partir del 50 y con la llegada de Gómez Morales, se pareció mucho al de Menem. Fue un gobierno que no era industrialista, sino que desarmó el IAPI, repartió de otra manera los recursos. Una de las objeciones fuertes que se le decía a Perón, por parte de la revolución libertadora o fusiladora, como prefiera, fue que había entregado el petróleo argentino a la Standard Oil. Y los radicales eran los estatistas, los que decían, los soberanistas, los que decían que había que mantener todo dentro de la órbita de YPF. Está el famoso libro de nada menos que de Frondizi, que después cambió de posición. Bueno, resumiendo, no es cierto que no se pueda encontrar un patrón común de todos los peronismos que incluya a todos los gobiernos. Ese patrón existe, ese patrón no es una concepción estatista o privatista o ideológica, ese patrón es: queremos el poder, queremos estar la mayor parte del tiempo ahí, y no tenemos, y la estrategia que utilizamos para eso es apostar a los días más felices, a crear la memoria de los días más felices y vivir de ella. No se explica el triunfo de Alberto en 2019 sino por esto.
sino por la crítica, porque no tenían ni un solo argumento. El único era económico, y el argumento económico era las desventuras de la Argentina se deben a los días más infelices, que son los de la oposición, con nosotros vuelven los días más felices. En este caso se conjugaba con vuelve el asado, la plata en el bolsillo de la gente, lo que ustedes quieran. Y esa correlación está perfectamente demostrada. Yo puse valores del PBI de cada uno de los gobiernos peronistas, extras adquiridos por términos de intercambio, diferencia de precios extraordinariamente favorables, o por privatizaciones y endeudamiento. Esa cifra por cada gobierno la correlacioné con el aumento del consumo. Correlación 0,960 y pico, es decir, perfecta. Y eso lo correlacioné, y esto es lo más sorprendente, con los meses de duración de cada gobierno peronista. Y encontré una correlación también de 967, 0,967, es decir, para las ciencias sociales absolutamente perfecta, ya con 0,8 en ciencias sociales estamos contentos. 0,967, poniendo extremo con extremo, entre los meses que duró cada gobierno y la cantidad de recursos extraordinarios venidos de circunstancias excepcionales y volcados al consumo, es decir, a producir los días más felices. Ese es el punto central del libro, y discute, ya digo, con la tesis de que existen muchos peronismos. No existen muchos peronismos, o sí, hay un aspecto de multiplicidad, pero también hay un aspecto de unidad que es el que resalta este libro y que no hay que perder de vista, porque es el que determina lo que hacen todos los días. Lo vemos todos los días. Los economistas miran y dicen, ¿cómo hacen eso que hacen? Bueno, lo hacen porque este es lo intrínseco del peronismo. Y el otro punto es también, con la que discute el libro, es la tesis de la corresponsabilidad, que se enuncia más o menos así. Sí, está bien el peronismo, sí, pero todos son responsables. Todos son responsables ninguno es responsable. Mi respuesta es no. Desde luego que responsabilidad tenemos todos, pero es muy distinta la responsabilidad de quienes intentaron corregir los enormes desajustes y los enormes desastres heredados, pagando en muchos casos con la pérdida del gobierno, y la del peronismo, que creó todos los problemas, agudizó todos los problemas y nunca hizo, o con muy pocas excepciones, no hizo intentos de corrección. Y lo explico. Yo hablo de una Argentina AP antes de Perón y una Argentina DP, después de Perón. Y el año de fractura es 1945. Cuando ustedes ponen, los gráficos de entrada son concluyentes, porque no hace falta mirar mucho las cifras, hay que mirar el gráfico con las barras, los histogramas, y se entiende todo. La Argentina hasta 1945 tenía una inflación del 1,6%. 1945. 1,6% anual. Tenía 80% de sus depósitos de los ahorros argentinos en pesos, a un promedio de 40 años se emitían los bonos, una cosa que hoy lo decimos y parece una locura. Era en 1945 el octavo país con el PBI per cápita más alto del mundo, el octavo. Nos debía plata a Inglaterra, para empezar, compramos los ferrocarriles con la plata que nos debía plata a toda Europa. Teníamos entre 15 y 25%, depende de cómo se haga el cálculo, del PBI en reservas del Banco Central. Tuvimos los términos de intercambio más altos de la historia hasta ese momento, 150. Veníamos de 10 años consecutivos, veníamos de 13 años en los cuales en 12 había habido crecimiento, y la industria en ese periodo se había duplicado. La industria llegaba al 19% del PBI, 19%. Cuando terminó Perón, el gran industrializador en el 55 era 20%. Lo mismo. Bueno, ese fue el país que agarraron, y hicieron pelota, y la inflación pasó de 1,6, en 1945 creo que ya estaba por arriba del 20, y en 1950 se le fue a 50 y no paró más. Después los demás, Alfonsín fracasó en disminuir la inflación, además, terminamos en la hiper, Macri fracasó en disminuir la inflación, pero fueron intentos de corrección. Una cosa es un intento de corrección, y otra cosa es que vos,
Cuando tu país ya está creciendo, cuando las cosas vienen bien, cuando tenés reserva del Banco Central, pasás de una inflación de 1,6 y la llevas a 50. Eso es demencial, como fue demencial lo de Néstor. Néstor hereda una inflación del 4% y cuando se va del gobierno ya la tenía en 27. En 27, o sea, la septuplicó en el medio de las tasas chinas, con el viento de cola que recibió, que duplicaron el valor de las exportaciones en 2 o 3 años, por precio. Así que, digo, hablar de una corresponsabilidad, y que es lo mismo, yo utilizo la definición de Dornbusch en el libro, ¿no? La famosa definición de Dornbusch-Edwards, que caracteriza el populismo, políticas que privilegian el crecimiento y la distribución, y que causan básicamente 4 cosas, a ver si me las acuerdo. Inflación, como acabo de decir, el peronismo es incomparablemente el responsable. Restricción externa, reacciones adversas de los mercados, y me estoy olvidando de una más. Bueno, me interesaba restricción externa. La Argentina tuvo su último default antes del peronismo en 1890. Hasta el siguiente fue en 1950. Es decir, agarraron la reserva del Banco Central con entre el 15 y el 25 del PBI en la reserva, y en 4 años de gobierno estábamos en default. Digo, y si ustedes ven el mismo gráfico de la inflación con la barra que yo le puse, 1945, antes y después, también ven que al principio son columnistas de saldo comercial positivo, negativo. En el 44, por ahí, era 8% de saldo comercial, de la balanza comercial positivo, 8% del PBI positivo. Y a partir de ahí, en 4 años, default y todo lo que vino después, y 2 grandes núcleos de grandes déficits, que fueron los de Menem y los de Kirchner, que por supuesto aumentaron las exportaciones, pero las importaciones volaron. Y volaron sobre todo no por importaciones de bienes terminados, sino porque tuvimos una industria muy mal diseñada que necesita, como sabemos todos, de insumos extranjeros, combustibles extranjeros y toda una serie de insumos extranjeros para funcionar, y que crea una balanza comercial negativa que ahora debe andar por los 20.000 millones de dólares o algo así. Bueno, se me acabó el tiempo. El libro sostiene, bueno, básicamente esta tesis. Creo que mi intención al escribirlo fue darles... no es un libro que apunte a ser bestseller, es un libro, no digo árido, porque yo trato de ponerle un poquito de pimienta a los comentarios, aún dentro de la parte de la tesis, para que no sea aburrido de leer, pero tiene mucha información increíble. Por ejemplo, doy una más respecto a esto, al tema de la restricción externa. Estos muchachos que defienden la industria nacional, la producción nacional, contra el malvado extranjero, etcétera, etcétera, todos los gobiernos peronistas asumieron con superávit comercial. Todos. Todos. Todos los gobiernos peronistas terminaron con déficit comercial. Todos, sin excepción. Ahí hay un rasgo muy claro que estamos viendo en la repetición, porque si bien ahora no tenemos, es cierto que quizás rompa la regla, porque son capaces de terminar con superávit comercial, porque con el huracán de cola que hay y los 10.000 millones de dólares que les entran por la ventana por precios, es probable que logren mantenerlo. Pero de todas maneras el trabajo, lo que han hecho ha sido un desastre sobre la economía, y sobre todo se le han puesto muy difíciles a todos los demás, porque los días más felices crearon una conciencia falsa, errada, cuyas consecuencias vemos hoy. La idea de que este es un país rico de por sí, en donde basta redistribuir lo que hay sin mucho esfuerzo y todos vivimos fenómenos, y la idea también de que los niveles de vida alcanzados durante los días más felices, que eran excepcionales e insustentables, son los normales. Ese es un problema que va a tener también el próximo gobierno. Todo el mundo se queja de este gobierno, pero piensa que va a subir el nuevo gobierno y van a volver inmediatamente al mejor nivel del que gozaron. Bueno, eso todos sabemos que no va a pasar, y creo que hay que empezar a explicarlo. Yo trato de hacer un aporte, así como lo hago a veces en el campo del debate público, con ideas y cosas bastante más elementales. Acá traté de profundizar y sustentar económicamente y con datos lo que me parece, por otra parte, una verdad irrefutable, que es la enorme responsabilidad que tiene el peronismo en los años de decadencia de este país. Tiro el último dato y cierro.
pero me entusiasmo mientras lo pienso. Lo comparo con Brasil. En la semana que viene va a ser un artículo. Perdón, Fernando. ¿Sí? Disculpa, tenemos un minuto nada más. Sí. Si la Argentina en 1945 hubiera seguido creciendo los 70 años siguientes al mismo ritmo de los 70 años anteriores, sería en términos de PBI per cápita como España y como Italia. Y si hubiera crecido como Brasil, seríamos el cuarto país más rico del mundo, atrás de 3 petroleros y por delante de Suiza con más de $60.000 per cápita de ingresos. Creo que no hay mucho que agregar al tema. Listo, gracias, perdón por la extensión. Muchas gracias.